estaba leyendo un artículo en una revista, ahí en la clínica donde estuve en mi consulta médica. Estaba leyendo una revista y la revista se menciona para cuánto estaría alcanzando todavía el agua. Ese es un análisis o un estudio en Europa. ¿Para cuánto alcanzaría todavía el agua dulce disponible en Europa? A mí me parece una noticia o un estudio de carácter amarillista. Cuando digo de carácter amarillista, estoy hablando, no sé si ustedes han oído aquel refrán que dice que nos quieren asustar con el petate del muerto. No sé si lo han oído ahí en sus comunidades. Este me quiere asustar con el petate del muerto, dice la gente. Refiriéndose pues que no nos están asustando con el muerto en sí, sino que algo en donde estuvo el muerto. O sea, una simulación de lo que posiblemente pudo haber ocurrido. Algo así como aquellas estampillas que venden en algunos lugares o en algunos países con que limpian las imágenes, las esculturas supuestamente de un Cristo crucificado o de una virgen. Limpian las esculturas con una tela y la van pasando en la imagen o en la escultura, y al final juntan el montón de tela, la cortan en pedacitos, la emplastican, le abren un agujero y le ponen una cadenita y ya se lo venden a uno como una reliquia con que limpiaron la efigie de la Virgen de Guadalupe, por decir algo. Algo así es el tema del petate del muerto, y algo así es la información que están dando en este momento de que Europa solamente va a alcanzar el agua para el año 2050. ¿Qué piensan ustedes de eso conforme a lo que hemos estado observando? ¿Será veraz? ¿Será mentira? Pues yo pienso, ingeniero, bueno, mi forma de pensar va, que en Europa la vida es diferente que acá en América, pues, y las personas piensan diferente. Entonces, yo pienso que si no le dan un buen manejo al agua, tal vez sí pueda ser cierto. Yo diría que hay una cuestión bien importante. Indistintamente de lo que yo piense aquí o piense estando en Europa o en Asia, los niveles de precipitación pluvial se mantienen, se mantienen. Pero si esta noticia fuera alarmante, por decir así, causaría la impresión que el agua está yéndose para otro lado. Y en eso también hay cierta veracidad. Supónganse en Guatemala, si se eliminara toda la cobertura vegetal, ahí estamos incluyendo bosques, en un sector, ahí definitivamente ya no va a llover. Y si llueve va a ser muy escasamente, porque se eliminó toda la parte que podía estar generando la oportunidad de la lluvia. Ya les mencioné de que un bosque natural genera un microclima que permite el proceso de la precipitación de la lluvia. Lo que decían los antiguos, que el bosque llama a la lluvia. Es decir, si yo elimino el bosque con todo lo que en él había, se convierte en un desierto automáticamente. Entonces, ahí sí. Pero cuando se habla de que solamente va a aguantar el agua en Europa, estamos en el 2021, para el año 2050 estamos hablando cerca de 29 años. En 29 años se va a acabar el agua. Eso no es así. Aquí es un alertivo para que se preocupen en la recuperación de las áreas de reserva forestal. Porque juntamente con la reserva forestal y la falta de precipitación, también se está consumiendo el oxígeno
Porque los bosques, ustedes saben, son los pulmones de la tierra que generan todo el oxígeno que nosotros estamos consumiendo dentro de su proceso fotosintético. Supongo de que ustedes ya vieron todo el proceso de la fotosíntesis, cómo se libera posteriormente el oxígeno del proceso fotosintético. Y esto permite pues garantizarnos de que todos esos elementos que forman el conjunto de esos procesos definitivamente mantienen la estabilidad de la existencia del agua. ¿Es cierto lo de la escasez? Desde el punto de vista que yo puedo dárselo, diría no. No hay escasez de agua. Hay limitación en el acceso a poder aprovechar el agua. Limitación en el acceso. Veamos aquí en Guatemala. Se ha clasificado los estratos de carácter social. Cuando digo estratos de carácter social, me refiero que hay quienes viven en lo que se llama la lumpen. Lumpen es la población que realmente no tiene nada de nada. Pero conforme va subiendo la disponibilidad económica, aparecen la extremadamente pobreza extrema, pobreza media, pobres, y empieza una clasificación hasta la clase adinerada. Y cada quien tiene espacios de vivencia. Yo no sé en qué nivel estoy clasificado, pero aquí sí tengo agua. Dispongo de agua. Si ahorita me dan ganas de irme a bañar, me voy a bañar. Si me dan ganas de ir a tomar agua, voy a tomar agua. Pero hay lugares en donde la pobreza es extrema, en donde no se puede, el gobierno no ha puesto atención en poder entregarle los servicios. Y ahí la gente se queja y ellos dicen la escasez del agua. Ellos no se deberían deberían de pensar en la escasez del agua, sino que en la falta de apoyo del gobierno para que el agua llegue allí. Con todo el agua que hay en Guatemala o que se precipita en Guatemala, nadie se podía quejar de escasez o limitación del agua. Ahora viene, si nosotros como técnicos, como conocedores de todos esos elementos del comportamiento del agua, podríamos resolver muchos problemas de este tipo de escasez en la gente. Bien, ya hablamos acerca de la disponibilidad en todos lados. Se habla de esa disponibilidad considerando niveles de medición que han ocurrido en determinados lugares. Creo que algunos de ustedes en el módulo de frutales les contaba el caso de la relación de lobos y corrientes superficiales, en donde existe una relación total en la ecología de todos los elementos que forman parte de un sistema ecológico para mantener la estabilidad. Un elemento que se elimine echa a perder toda esa estabilidad. Y entonces aquí, en la disponibilidad y de acuerdo a la población en cada continente, claro, va a haber cierta cantidad disponible para cada persona. Y es ahí donde la gente empieza a pensar, ¿verdad?, que a cuántos litros por día tengo derecho yo a utilizar de agua. Y en ese sentido, pues se ha llegado a niveles en los cuales la ciencia ha llegado a generar ciertos índices. Dichos índices van orientados en considerar quiénes tienen y quiénes no tienen. Entonces, aquí aparece estos índices de progreso, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, agua superficial y subterránea, en lo cual en este momento, la mayoría de las áreas residenciales, edificios multifamiliares
edificios comerciales, escuelas, puestos de salud, se están abasteciendo de pozos perforados exclusivamente para ellos. Tienen agua y deben de tener. Imagínense un hospital o un centro de salud en donde no hay agua. Y de hecho que lo hay. He tenido oportunidad de visitar comunidades en las cuales los centros de salud no tienen agua. ¿Cómo le hacen? No lo sé. En cuanto a las escuelas, he visto en las comunidades cómo los niños tienen que llevar un tambito de agua para que preparen la merienda en la mañana. Entonces, es ahí donde uno piensa que realmente existe escasez, pero es un concepto puramente ficticio. El acceso a la disponibilidad de agua dependerá de la forma en que yo debo de conceptualizar las cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que está funcionando actualmente en la capital de Guatemala, aquí en el área metropolitana. Este proyecto se llama Xayá Piscayá. Toma el agua del río Xayá y del río Piscayá y los une y los trae a Guatemala y así se abastece. Aproximadamente el proyecto lleva cerca de 1 metro cúbico por segundo, o sea, 1000 litros por segundo. Podemos hacer el cálculo para cuánta gente alcanzan los 1000 litros por segundo. Ya se van a dar cuenta ustedes cómo se calcula. Creo que hoy podemos ver eso. Pero como la población de Guatemala está creciendo, teóricamente hay escasez de agua. La población ya creció y las fuentes de agua que se han traído no han sido suficientes. Hace más o menos unos 15 años se propuso la posibilidad de traer agua del río Motagua. Más o menos en donde se obtiene agua pura todavía del río Motagua, estamos hablando de unos 150 kilómetros. 150 kilómetros que hay que cruzar montañas, barrancos y de todo para poder llevar el agua a Guatemala. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero precipitándose tanta agua en Guatemala, aquí en la capital, ¿por qué no aprovechar el agua de lluvia? Hacer elementos de recarga del acuífero, almacenar agua en depósitos, recargar las áreas en donde hace falta y poder distribuirla adecuadamente. La otra idea es la capacidad que pueda tener la gente para poder manejar el agua para su consumo. Eso es algo muy importante. En los lugares, por ejemplo, en las zonas residenciales, la gente abusa en cuanto al uso del agua. Al grado, pues, de que dentro de las calles internas de una colonia, vemos gente lavando su carro con agua de la que hay disponible para el servicio. Y aunque se hayan leyes, aunque hayan establecido normas, la gente no hace caso. Y el concepto es, yo pago el agua y punto. Puedo hacer uso de ella como me dé la gana. Pero lamentablemente eso no es así. Ahí estamos perdiendo todo el concepto de la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua. Otro elemento importante que analizar es el ambiente. Y sabemos definitivamente que las condiciones ambientales han cambiado bastante. No porque el mundo esté cambiando, sino que porque la gente está echando mano de los recursos de una manera inapropiada. Esta gráfica habla únicamente del tema del crecimiento de la población. Y sabemos de que mientras crece la población,
las necesidades de consumo de agua aumentan, definitivamente. Y es ahí en donde el diseñador debe de tomar en cuenta cómo la población puede ir creciendo año con año y poder diseñar los proyectos con un alcance máximo que pueda cubrirse, que pueda cubrir la población, sabiendo pues de que ese crecimiento tiene un carácter exponencial. La otra situación es el nivel de consumo que la gente pueda hacer. Aquí tenemos un listado de países y una serie de valores de consumo. Y la tabla que aquí vemos es el consumo por persona. Estados Unidos es la que más consume por persona. 4.620 litros por persona. Por día, imagínense. Se están consumiendo una cantidad extrema de agua por persona, cuando en otros lugares, como el África, se están consumiendo 30 litros. De acuerdo a esta forma de consumo o a este nivel de consumo, podríamos pensar de que mientras más economía hay, más dinero hay en los países, la gente consume más. De esa manera, podemos considerar de que las tasas de consumo pueden reducirse, pueden bajarse de acuerdo a la verdadera necesidad humana. Mi pregunta sería, va dirigida a todos. ¿Han hecho alguna vez ustedes alguna estimación de cuánto se consume cada uno de ustedes por día ahorita que están en su casa? Tal vez unos 15 litros, ingeniero. O bueno, no sé la verdad. Más. Sí, fíjense pues, existe lo que se llama dotación de agua, lo que en algunos lugares más sofisticados le llaman el canon de agua. En algunos pueblos todavía le llaman una paja de agua. ¿Han oído hablar de eso? La paja de agua. Este concepto de paja de agua es la que se ha mantenido en Guatemala desde la conquista. Mejor dicho, ya les dije que no es conquista, sino que hay invasión. Desde la invasión de los españoles a Guatemala, cuando empezaron a hacer uso de las fuentes disponibles de agua, se establecieron las medidas necesarias y las mediciones del consumo de agua, con fines de que pudieran alcanzar. De tal manera, pues, de que el término paja de agua se ha utilizado hasta la fecha todavía como un concepto de consumo. Con la finalidad de calcular la cantidad de agua que podría consumir una vivienda, se estableció ese término de paja de agua, porque originalmente la paja de agua solamente constituía el chorro de agua que le llegaba a determinada vivienda y que llenaba un recipiente de alguna manera. En las casas antiguas, ustedes pueden observar y todavía pueden ustedes visitar esas casas antiguas. Normalmente las casas antiguas, casas lo suficientemente amplias
lo que actualmente se llama como casa patronal en una finca, en donde el patio central de la casa hay una fuente. ¿Ustedes saben qué hay en una fuente? Pues agua, Inge. Ustedes no saben la canción entonces. Ah, Un un chorrito. chorrito. Está grande y a veces Sí, se ve en la chiquito. fuente había un chorrito, ¿ah? Y ciertamente, cada fuente tenía un chorrito. Y la cantidad de agua que se acumulaba en la fuente, los esclavos iban a sacar con cubeta esa cantidad de agua y la distribuían dentro de la casa. No había instalaciones. Y así fue que ese chorrito, la salida que tenías dentro de la fuente era una cañita. A esa cañita, mejor dicho, debido a esa cañita, es que se llamó paja de agua. No vayan a malinterpretar ese término. Paja de agua. En la actualidad, la paja de agua equivale a 60 metros cúbicos por mes. Tomen dato de eso, porque va a ser importante en los procesos de cálculo posteriores. La paja de agua que se maneja en Guatemala es de 60 metros cúbicos. Ingeniero, Práctica, sí, a este vean, también le había dicho que se llamaba cano de agua, ¿verdad? canon de agua, exactamente. Ahora, el canon de agua ya es la distribución que se ha hecho en la actualidad. Es la misma paja de agua, solo que compartida. Les voy a explicar cómo. Entonces, imagínense, una paja de agua cuya magnitud era de 60 metros cúbicos al mes, era una gran cantidad de agua. Hagan un cálculo de qué tamaño podría ser la fuente que tenían que diseñar en el patio de una casa para poder tener esa paja de agua. Serían 60 metros cúbicos disponibles para poderla utilizar. Si nosotros hiciéramos un cálculo de esa paja de agua, si todavía existiera, imagínense en el Congo. En el Congo se consumen 30 litros de agua por persona por día. ¿Cuánto consumiría una persona en 30 días? ¿No tienen 900 calculador? litros. 900 litros. ¿Cuánto? 900 900 litros. litros. No. 900 litros, ¿verdad? Correcto. 900 litros podía consumir una persona. Ahora la pregunta es, ¿para cuántas personas alcanzaría en el Congo una paja de agua? ¿Cuántos litros tiene la paja de agua, Inge? Unos 2000 me sacan. 60 metros cúbicos equivalen a 60,000 litros. De personas aproximadamente. Serían 600 dentro de 9, ¿no? Podría alcanzar para 66 personas. No estoy equivocado, ¿no? Sí, ingeniero, para 67. 67 personas alcanzaría una paja de agua. ¿Y en Estados Unidos para cuánto alcanzaría?
4.620 litros por persona diarias. Por 30 días serían más de 15.000 litros. Alcanzarían solamente para 4 personas. Esos niveles de consumo deben de estandarizarse de acuerdo a las mismas necesidades. Y de hecho se han estado estableciendo algunas condiciones. Pues, por ejemplo, de acuerdo al uso de agua, debido a esa supuesta escasez de que unos consumen más, otros consumen menos, otros tienen que consumir agua contaminada y otros agua pura, se han establecido de que el uso de agua debe de manejarse bajo 3 condiciones. Que se use de manera eficiente, de manera racional y de manera sostenible. Eso creo que ya lo vimos en algún momento. Esos 3 conceptos yo los estoy metiendo en cualquier momento, los voy metiendo, porque sí quiero que queden bien grabados, no solamente en la memoria momentánea que ustedes tienen, sino que en la memoria histórica. El uso eficiente es de que el agua alcance para más. El uso racional, que se dosifique. Y el uso sostenible es que pensemos en que nuestros nietos puedan tener la misma cantidad de agua. Si ahorita nos damos cuenta, en términos sostenibles, si ese término sostenible se hubiera manejado desde siglos pasados, no tendríamos escasez de agua. ¿En qué se basa esta idea? Imagínense los 60,000 litros disponibles mensuales en una paja de agua. Todavía cuando yo tuve conciencia, cuando inicié a tener conciencia del consumo de agua, me daba cuenta que en algunos lugares se les daba a las familias una paja de agua. En aquel tiempo creo que costaba como 10 centavos la paja de agua. Estoy hablando de unos 50 años atrás, tal vez, o más, tal vez unos 60. Que costaba 10 centavos la paja de agua. Y había familias que desperdiciaban de una manera extrema el agua. Conforme se fue racionando para que tuviera carácter de sostenibilidad, en la actualidad, voy a mencionar mi caso, a mí ya no me dan en mi vivienda una paja de agua. Me dan la 1/4 parte de una paja de agua. ¿Cuánto sería la 1/4 parte de una paja de agua? ¿15 metros cúbicos? 15,000 litros en el mes. Y esto me cuesta a mí 150 quetzales mensuales. O sea, me están dando prácticamente a quetzal el metro cúbico. No, ¿a cuánto? A 15 quetzal. No, vamos a ver, a 10 quetzales el metro cúbico. ¿A cuánto tengo derecho yo relativamente en mi casa si la vivienda está diseñada para 5 personas? ¿Cuánto puedo usar en el día? 3 metros cúbicos. No, porque si tengo 15 metros cúbicos para 30 días. Sería dentro de un mes. Ajá. Me da 500 litros. 500 litros. 500 litros diarios. Si yo regreso a esto, en Guatemala estamos entre el consumo del Perú y de Camerún. Aquí entre eso estaría yo con 500 litros de consumo en una zona residencial. Y la casa está diseñada
para 5 personas, prácticamente yo tengo derecho a consumirme 100 litros por día. Mi esposa 100, yo 100 y mis 3 hijos 100. Serían 300 más los 200 nosotros, serían 500 litros diarios. Y la pregunta es, ¿alcanza eso? La respuesta es clara, sí alcanza. 100 litros por cada persona alcanza para bañarse, lavar ropa, hacer limpieza del espacio que ocupo, preparar comida, lavar trastos y todavía poder humedecer mi jardín. Alcanza. Sin embargo, eso es lo que preguntaba Fabiana, lo que se llama un canon. El canon de agua que yo pago es de 15 metros cúbicos mensuales. Si lo traducimos a lo que era paja de agua, es un cuarto de paja de agua. O sea, la cuarta parte de una paja de agua. Y yo veo de que siempre está siendo suficiente. Aquí hemos hablado del uso eficiente. Dice, uso eficiente es aprovechar agua para los fines que son necesarios e indispensables. Hacer uso del agua procurando que alcance para mayor cantidad de tareas. Hacer uso del agua implementando prácticas que permitan mayor alcance en su uso. Y capacitar a las personas en cada práctica de ahorro y uso eficiente del agua. El término de capacitar a la gente para que entienda cómo debe de usar el agua es lo más difícil, porque no se entiende. Difícilmente se entiende yo pago y qué me importa, y si yo consumo más, voy a pagar más, no hay problema. Lamentablemente eso ya no es así. El uso racional, que el aprovechamiento del agua sea de manera eficiente, calculando una dosificación específica para la tarea que voy a realizar. Cada actividad demanda una cantidad específica para su aprovechamiento. La idea básica es que el uso del agua esté dada en la medida de la necesidad, aplicando técnicas de uso y cálculo de los usos específicos o uso consultivo para cada actividad. Ya vamos a hablar de lo que es el uso consultivo. Y el uso sostenible es que el aprovechamiento de agua se haga tomando en cuenta que el agua mantenga su calidad, implementando prácticas que cumplan con este objetivo, incluyendo su preservación para el aprovechamiento de las futuras generaciones. Otra interpretación que podríamos tener del uso sostenible del agua es de que implica atender las demandas de agua, pero también proteger las aguas tanto superficiales como subterráneas para que alcancen un buen estado para su aprovechamiento. El uso sostenible fomenta el ahorro de agua, asegura que el agua se devuelva al medio ambiente con la calidad adecuada que garantice el suministro de la demanda mediante fuentes alternativas. Este término de fuentes alternativas se refiere a poder echar mano de cualquier fuente disponible. Puede ser lagos, lagunas, ríos, riachuelos, nacimientos, agua subterránea y agua de lluvia. De acuerdo a eso, pues nosotros conocemos de que el agua se utiliza para diferentes actividades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, han conceptualizado de que el aprovechamiento del agua prioritario debe de ser para consumo humano. Solventadas las necesidades de consumo humano, podemos utilizar los restos de agua para otras actividades, como por ejemplo, consumo agrícola, consumo industrial, consumo turístico,
consumo estatal para obras directamente de gobierno, para consumo médico, consumo ganadero, consumo minero, consumo deportivo, consumo en generación de energía y otros usos de carácter económico que puedan tener, como el caso de aquellos centros de lavado de carro que le llaman car wash, que puedan utilizar el agua. Si ustedes se dan cuenta, en los car wash antes se usaba manguera, ahora se utilizan equipos de presión para reducir el consumo de agua. Estaba revisando una tienda esa donde lavan carros y consultaba yo cuánto les tardaba 1 metro cúbico de agua. Y aproximadamente con 1 metro cúbico utilizando esas bombas de presión, puede ser que 1 metro cúbico de agua pueda alcanzar para lavar unos 10 o 15 vehículos. Entonces, se puede incluso minimizar. Hay algunos que dicen que se pueden lavar hasta 30 vehículos con 1 metro cúbico de agua. A eso se le llama uso y aprovechamiento eficiente. Entonces ya hablamos del uso prioritario. De acuerdo a las normas internacionales en el uso y aprovechamiento y consumo del agua, las organizaciones han visto cómo se comporta el hombre en cuanto a su consumo, por lo cual se ha recomendado que previo a establecer cualquier uso del agua, debe de tomarse en cuenta que el consumo humano es lo más necesario. Habiéndose cubierto todas las necesidades humanas en algún lugar de determinada fuente, se puede utilizar para otros usos de acuerdo a lo que se pueda establecer, ya sea para ganadería, para industria o para toda esa gama de actividades que demandan el agua. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente en cuanto a lo que se llama paja de agua, en la actualidad se está hablando de lo que se llama canon de agua. Y se ha establecido esta terminología haciendo una clasificación de las condiciones de vida de la gente. Entonces se han propuesto algunas formas de observar el consumo de acuerdo al diseño de diferentes sistemas de abastecimiento de agua, principalmente en lo que son los abastecimientos para consumo humano. Entonces, aquí tengo los llamados canon o dotaciones por persona por día. Y ustedes van a ver de que bajo esa consideración, de acuerdo a los niveles, por decirlo así, en donde vive la gente, se puede establecer cuánto se puede consumir. Y de hecho lo van a observar ustedes. El diseño más sencillo, más elemental que se tiene en términos de uso para consumo humano, cuando hablamos de uso para consumo humano, estamos hablando lo que comúnmente se denomina agua potable. El consumo humano es con agua potable. Cuando hablamos de agua potable, pues ya vamos a ver posteriormente a qué se refiere el término. Bien, entonces, la Organización Mundial de la Salud, ya que ha priorizado el uso del agua para consumo humano, también ha declarado estas normas en cuanto al uso. Para las áreas de caseríos alejados de la civilización, el diseño que se debe de realizar es el llamado diseño de llenacántaros
una pregunta. ¿Han oído ustedes esa palabra llenacántaros? No, ingeniero. No la han escuchado. Alguien que viva en el extremo de la profundidad de una provincia. ¿Qué se interpreta por cántaro? Un cántaro no es un recipiente donde se llenaba de agua. Uh-huh. En términos más comunes, podríamos decir que un cántaro es una tinaja, ¿sí o no? ¿Sí conocen las tinajas? Sí, ingeniero. Bueno, antes eran de barro las tinajas, yo no sé si todavía existen, pero en la actualidad las fabrican las empresas productoras de PVC y plástico, tinajas de colores, de plástico. No sé qué volumen de agua tenga, pero cuando hablamos de llenacántaros, hablamos de un chorro colocado sobre una pila de concreto que tiene un agujero en donde se puede sentar el cántaro. Y el chorro está exactamente, vamos a ver si logro hacer aquí un diseño así a la carrera. Aproximadamente la figura es esta. Una pila o una mesa de concreto, un chorro que enfoca su salida directamente sobre el agujero, en donde se pone la tinaja y así se llena. Puede ser la tinaja, puede ser un baño, puede ser una olla, pero el concepto es llenacántaro. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en su comunidad algo así? Yo donde mis abuelos, Inge. Ajá, correcto. Correcto. O sea, si hay una imagen, tal vez algo lejana, pero sí todavía, yo he visto, a mí me ha gustado visitar las comunidades así antiguas y todavía he visto diseños de esa naturaleza. Yo creo que en Barcelona, aquí en la Escuela de Agricultura, a ver, José Garrido. Fíjese, Inge, que yo tengo familia allá por Jalapa Ajá, y ahí por Monjas hay una aldea que se llama el Ovejero y ahí, conozco. ajá, y ahí hay una de esos porque está recibiendo el agua del cerro y cabal tienen una de Ajá, esas ahí. exacto. Ese es el diseño más antiguo, más primitivo, y la idea es colocar un llenacántaros en el centro de 4 o 5 viviendas dispersas, para que la gente de las viviendas se acerque al llenacántaros, llene su tinaja y se vaya para su casa. Cuando se hace un diseño de eso, ya es muy difícil. Ya son sistemas de riego demasiado primitivos que en la actualidad ya casi han desaparecido. Aquí nomás en Bárcena, en la parte de arriba de la montaña, que todavía en aquel tiempo pertenecía a la escuela, hay una aldea que se llama El Tablón, un caserío, mejor dicho. Todavía, hace 4 años, que fue la última vez que subimos con estudiantes allá, vi el llenacántaros a lo largo de varios grupos de casas. Por aproximadamente una
un llenacántaros por cada 5 familias. Como le digo, es el diseño más antiguo que hay para este tipo de abastecimiento de agua. La gente se mueve entonces de las... Todavía, por ejemplo, los artistas costumbristas de San Juan Comalapa todavía dibujan paisajes en donde van las personas con su tinaja en la cabeza, mujeres principalmente, en donde han ido al llenacántaros a llenar su tinaja para consumo en su casa. Otro diseño que recomienda la OMS para consumo humano es el que le llaman diseño de carácter rural, que de eso sí se ven por montones todavía en las aldeas. Alguno de ustedes ha de tener en su casa esto. Este diseño de carácter rural es aquel diseño en el cual en el momento de la construcción se deja un chorro en el patio del lote, en el centro del espacio que ocupa la casa. Entonces, en ese sentido, el diseño solo llega hasta el centro del patio de la casa y ahí se pone el chorro. De tal manera, pues, de que la gente tiene que salir de la casa, pero ya tiene en el patio su chorro. Hay quienes entonces, aprovechando que el chorro está ahí, ahí ponen la pila, ahí ponen el baño, la letrina siempre la tienen alejada, pero todavía tienen ahí ese chorrito dentro de su casa. En oportunidades la gente construye ahí también su sanitario con una fosa séptica. Y entonces del mismo chorro le ponen un chorro a la pila, un chorro a la regadera y con el otro chorro llenan el tanque del sanitario. Entonces así se abastecen. A mí se me olvidó decirles que en el diseño del llenacántaros se diseña para que el chorro abastezca 50 litros por persona por día. Entonces, cada persona tiene derecho a utilizar 50 litros. En el caso del diseño de carácter rural, en el cual se pone un chorro en el centro del lote en donde está la vivienda, se diseña con 100 litros por persona por día. Ahora viene otro diseño, el diseño de agua potable domiciliar. Este diseño de carácter domiciliar permite que la vivienda tenga en su interior el chorro. Entonces ya las casas están construidas de tal manera de que dentro del interior de la casa se tenga sanitario, se tenga pila y se tenga baño. Y aquí la ama de casa puede tener lavadora, ya puede tener un chorro en el lavatrastos, ya tiene que poner un chorro en el lavamanos, ya puede darse cierta libertad para disponer de agua. Y por último, el diseño residencial. Y el diseño residencial es para aquellos lugares en donde el complejo habitacional de casas o edificios está prácticamente confinado o encerrado en un muro perimetral. Ahí vive toda la gente como que fuera un castillo dentro del espacio ¿cómo se llama? De un muro de concreto. Adentro vive la gente con su propia casa. Hay policía de vigilancia, hay un pozo perforado para la residencia y ese pozo abastece a cada vivienda. El consumo que se ofrece máximo es de 200 litros por persona por día. ¿Alguna pregunta para hacer un pequeño descanso?
momento no, ingeniero. Entonces, descansemos unos 10 minutos y continuamos. Vamos, entonces nos retiramos un ratito y vamos a estirar un poco los pies.